¿Cómo están, chicos? Vamos a continuar con las clases. He tenido un poco de trabajo, pero bueno, vamos a tratar de ver todo lo del libro para que ustedes puedan tener la información completa. El caso de ustedes es muy importante porque si no entienden este tomo y este volumen, pues no van a entender el siguiente. Entonces, vamos a continuar con la clase. Entonces, nos quedamos en el capítulo cuarto. Después de que vimos la forma de atesoramiento y lo que es la circulación mercantil, que eran lo que son la metamorfosis de las mercancías. En esta parte vamos a ver el capítulo cuarto, que se llama transformación del dinero en capital, que Marx también le denomina la transformación del dinero en capital, pero en el sentido de señalar la fórmula general del capital. Entonces, miren, lo que nosotros habíamos visto en la clase pasada era precisamente estos esquemas. En este esquema de aquí veíamos la forma de circulación mercantil, que era mercancía, dinero, mercancía, ¿sí? Aquí más o menos estaba operando lo que Marx denomina el egoísmo vulgar, ¿no? Y después, ¿qué es lo que vamos a ver ahorita? Que es la fórmula en el sentido de lo que es la circulación dineraria, que es la forma de circulación dineraria, que es la parte donde vimos el atesoramiento, ¿sale? Y ahorita vamos a ver la forma de circulación de capital, que sería la última forma que veríamos. Ahorita voy a hacer una especie de, digamos, por efectos del espacio, es muy poquito, pero tendríamos que poner el desarrollo de todas las formas, pero esta es la última forma que vamos a ver, que es la forma de circulación de capital. Entonces vamos a ver un poquito sobre esto. Entonces vamos a ir a la página 179 para ver la fórmula general del capital. Ahí en el primer párrafo, fíjense lo que dice Marx, dice: la circulación de mercancías es el punto de partida del capital. Dice: la producción de mercancías, la circulación mercantil y una circulación mercantil desarrollada, el comercio, constituyen los supuestos históricos bajo los cuales surge aquel. Dice: de la creación del comercio mundial y el mercado mundial modernos data la biografía moderna del capital, ¿sí? Entonces después va a hablar Marx, dice: ese producto último de la circulación, en el siguiente párrafo, de mercancías, es la primera forma de manifestación del capital, ¿sí? Entonces dice en la página 180, esto es muy importante, dice ahí en la página 180, en el segundo párrafo, dice: el dinero en cuanto dinero y el dinero en cuanto capital solo se distinguen en un principio por su distinta forma de circulación. Entonces aquí vamos a ver esta diferencia, que aquí lo ponemos en digamos, en este espacio. Esta es la forma de circulación dineraria, que es de MD, y esta es la forma de circulación de capital, que es de MD'. Acuérdense que dice más que se distinguen por su distinta forma de circulación. Aquí, ¿por qué razón? Porque aquí ya está D'. En esta D', digámoslo así, es una forma distinta de circulación. Bueno, ¿por qué razón? Bueno, ahorita vamos a ver un poquito más acerca de por qué razón circula de esa manera. Entonces, vamos a ver aquí. Entonces, dice Marx que se distinguen la forma de circulación dineraria y la forma de circulación del capital, solamente se distingue por su forma de circulación. Bueno, ahorita vamos a ver esa situación. Entonces, digamos que Marx va a tratar de explicar aquí lo que es la circulación dineraria, que nosotros ya lo habíamos visto anteriormente, ¿no? ¿En qué sentido, no? Habíamos visto la circulación mercantil, que era mercancía, dinero y mercancía, y aquí vimos las metamorfosis, que era la primera metamorfosis, que era MD, y la segunda metamorfosis, que era DM. En el caso de la forma de circulación dineraria, digamos que para efectos de la exposición, Marx no hace la distinción, pero yo la trato de hacer para que se entienda. Aquí se lleva a cabo una especie de metamorfosis
de circulación dineraria en el cual la primera metamorfosis sería de M y la segunda metamorfosis sería MD. Entonces aquí acuérdense, aquí era venta y después compra, aquí era vender para comprar. Y aquí es lo contrario, que es comprar para vender. Entonces esta era la primera metamorfosis y esta era la segunda metamorfosis, pero ya no de la mercancía sino del dinero. Entonces, ¿qué es lo que nos trata de decir Marx en esta parte? Bueno, dice ahí en la página 180 en el párrafo 3, dice: la forma directa de la circulación mercantil es MDM, conversión de mercancía en dinero y reconversión de este en aquella, vender para comprar. Dice: paralelamente a esta forma nos encontramos, sin embargo, con una segunda específicamente distinta a ella, la forma de MD, conversión de dinero en mercancía y reconversión de mercancía en dinero, comprar para vender. Dice: el dinero que en su movimiento se ajusta a este último tipo de circulación se transforma en capital, de bien en capital, y es ya, conforme a su determinación, capital. Dice después en el siguiente párrafo, dice: examinemos más detenidamente la circulación de MD. Dice: recorre la misma, al igual que la circulación mercantil simple, dos fases contrapuestas. Dice: en la primera de estas, de M, compra, el dinero se transforma en mercancía. En la segunda fase, MD, venta, la mercancía se reconvierte en dinero. Pero la unidad de ambas fases configuran el movimiento global que cambia dinero por mercancía y la misma mercancía nuevamente por dinero. Compra mercancía para venderla, o si se deja a un lado las diferencias formales entre la compra y la venta, compra mercancía con el dinero y dinero con la mercancía. Dice: el resultado, el que se consuma todo este proceso en el intercambio, dice, de dinero por dinero, DD, dice: si con 100 libras esterlinas adquiero 2000 libras de algodón y vendo estas por 110 libras, en resumidas cuentas, habré intercambiado 100 libras por 110 libras, dinero por dinero. O sea, al final aquí el único aspecto que quiere resaltar Marx es que se intercambia dinero por dinero. O sea, es decir, cuando se lleva a cabo el proceso de intercambio, dice que con 100 libras esterlinas adquiere 2000 libras de algodón y al final de cuentas es una transacción de dinero por dinero, ¿sí? Y que aquí en términos cualitativos pues en realidad se está intercambiando lo mismo por lo mismo, pero ya después va Marx a sacar las diferencias que hay que hay en juego dentro de este proceso circulatorio. Dice, bueno, después en la página 181, para seguir con esto, dice: corresponde, dice, por tanto, caracterizar en primer lugar las diferencias de forma entre los ciclos de MD y MDM, con lo cual al mismo tiempo saldrá a la luz la diferencia de contenido que se oculta tras dichas diferencias formales, ¿sí? Después en la página 181, en el tercer párrafo, en el cuarto párrafo, dice Marx, ahí dice: lo que distingue de antemano, dice, no obstante, a los dos ciclos MDM y DMD es la secuencia inversa de las mismas fases contrapuestas de la circulación. Dice: la circulación mercantil simple comienza con la venta y termina con la compra. La circulación de dinero como capital principia en la compra y finaliza en la venta. Allí es la mercancía la que constituye tanto el punto de partida como el término del movimiento. Dice aquí el dinero. En la primera forma es el dinero el que media el proceso global, dice. En la inversa, la mercancía. O sea, aquí lo que está diciendo Marx es que en la forma de circulación mercantil el dinero funge como medio de circulación, y en la forma de circulación dineraria la mercancía funge como medio de circulación. Entonces lo que están ahí es, digamos que el dinero está cumpliendo dos papeles: en la forma mercantil como medio y en la forma de dinero, de circulación dineraria, como fin, ¿no? Dice al final de cuentas que hay una relación inversa entre esos procesos circulatorios. Pero dice después un poquito lo que quiere decir Marx acerca de este proceso de circulación de dinero.
Dice Marx, dice, al comprar la mercancía, o sea, el capitalista lanza dinero a la circulación para retirarlo de ella mediante la venta de la misma mercancía. Dice, se desprende del dinero, pero con la astuta intención de echarle mano nuevamente. Dice, se limita pues a adelantarlo, ¿no? Entonces lo que está tratando de señalar Marx, que en el primer proceso, digamos que el vendedor de mercancías tiene la intención de vender su mercancía, transformarla en dinero, y después ese dinero lo va a cambiar nuevamente por otra mercancía distinta para poder satisfacer ahí una necesidad. Pero en el caso de la circulación dineraria, aquí el poseedor de dinero, digamos, adelanta su dinero, con ese dinero va a comprar una mercancía, y después esa mercancía la va a revender, digamos, en un dinero distinto, ¿no? Pero que al final de cuentas tenía la intención de lanzar el dinero para que ese dinero volviera a regresar a su bolsa, que eso es lo que está diciendo Marx. Dice, por ejemplo, aquí, en la forma, ahí en la página 182, en el segundo párrafo, dice, en la forma MDM, la misma pieza de dinero cambia 2 veces de lugar. Dice, el vendedor la recibe de manos del comprador y se separa de ella al pagar a otro vendedor. Dice, el proceso global que se inicia con la percepción de dinero a cambio de mercancía se clausura con la entrega de dinero a cambio de mercancía. Dice, a la inversa, en la forma DMD, no es la misma pieza de dinero la que aquí cambia por 2 veces de lugar, sino la misma mercancía. Dice, el comprador la obtiene de manos del vendedor y se desprende de ella cediéndola a otro comprador. Dice, así como en la circulación mercantil simple, el doble cambio de lugar de la misma pieza de dinero ocasiona su transferencia definitiva de unas manos a otras. En este caso, el doble cambio de lugar de la misma mercancía implica el reflujo de dinero a su punto de partida inicial. Dice después Marx, dice, el reflujo del dinero a su punto de partida no depende de que se venda la mercancía más cara de lo que se la compró. Dice, esta circunstancia solo ejerce su influjo sobre la magnitud de la suma de dinero que fluye. Dice, el fenómeno del reflujo se opera no bien, se revende la mercancía comprada, con lo cual se describe íntegramente el ciclo de MD. Es esta pues una diferencia sensorialmente perceptible entre la circulación de dinero como capital y su circulación como simple dinero, ¿sí? Entonces, al final de cuentas, lo único que hace el vendedor es revender, digamos, su mercancía, que es, o sea, lanza su dinero a la circulación o lo invierte, compra una mercancía y con esa mercancía, digamos, obtiene dinero. Pero aquí, digamos, ¿por qué circulación todavía de dinero? Porque solamente Marx está resaltando el aspecto cualitativo, que al final de cuentas intercambia dinero por dinero. Pero bueno, ya después en la página 183 ya va a sacar, digamos, el contenido específico de la forma de circulación de dinero o dineraria, pues. Dice Marx en la 183, ahí en el primer párrafo, a la mitad del párrafo, dice, en la circulación MDM, pues, dice, el gasto de dinero no guarda relación alguna con su reflujo. Es decir, que el dinero no regresa, digamos, a las manos, en este caso, del poseedor de dinero. Dice, en DMD, dice, por el contrario, el reflujo del dinero está condicionado por la índole misma de su gasto. Dice, sin este reflujo, la operación se malogra o el proceso se interrumpe y queda truco, dice, ya que falta su segunda fase, la venta que complementa y finiquita la compra. Dice, el ciclo MDM, ahí en el siguiente párrafo de la 183, que es el segundo, dice, parte de un extremo constituido por una mercancía y concluye en el extremo configurado por otra, dice, la cual egresa de la circulación y cae en la órbita del consumo. Dice, por ende, el consumo, la satisfacción de necesidades o en una palabra, dice, el valor de uso es su objetivo final. Dice, el ciclo de MD, en cambio, parte del extremo constituido, dice, por el dinero y retorna finalmente a ese mismo extremo. Su motivo impulsor, dice, su objetivo determinante es, por tanto, el valor de cambio mismo. Entonces, fíjense cómo aquí Marx ya hace una distinción muy importante. Dice que en la circulación, en la forma de circulación mercantil simple, aquí la finalidad del intercambio es un valor de uso. Que esto lo habíamos visto que era
que decía Marx que era la reproducción de la vida. Acuérdense que esto era la finalidad anterior del intercambio, que lo que dice Marx es que los procesos de intercambio antes de la sociedad capitalista tenían como finalidad la reproducción de la vida, pero digamos que después, cuando empieza a surgir la circulación dineraria, ya después los procesos de intercambio ya no tienen como finalidad el valor de uso, sino en este caso va a ser el valor de cambio. En este caso es el dinero. Entonces ya la finalidad, digamos, del intercambio ya no es la satisfacción de necesidades, sino la acumulación de capital. Por eso es que ya en el caso de la circulación dineraria ya, ya tiene como finalidad la reproducción del capital. Entonces es como si en dos sociedades se estuvieran contraponiendo dos finalidades de los procesos de intercambio, que sería en este caso la vida y en el otro el capital. Sería algo así como la vida contra el capital, así como un libro que se llama este autor que le pone así, que se llama Franz Hinckelhammer, que le pone así a su libro La vida o el capital. Entonces, al final de cuentas, lo que está diciendo Marx, que es en esos ciclos de circulación o esas formas de circulación tienen diferentes finalidades. Dice Marx también que en el ciclo MDM hay un proyecto civilizatorio distinto a la circulación de MD. ¿Por qué dice en este caso, por qué es un proceso civilizatorio como lo plantea Bolívar Echeverría? Porque en realidad lo que está surgiendo ahí es la modernidad, la sociedad capitalista como la conocemos, que dice que ya en esos procesos de intercambio ya están inmersos los procesos civilizatorios. Entonces, ¿en qué consisten estos procesos civilizatorios? Bueno, que en realidad se está configurando una constitución de una nueva forma de ser humano o una nueva interpretación de lo que significa ser humano. Al final de cuentas, en esta discusión que tiene Marx en la ideología alemana con los sacerdotes, pues es lo que él está señalando, que se está configurando una nueva constitución de un nuevo sujeto, ¿no? En esta idea, pues básicamente lo que está detrás, que está criticando Marx, es que se está abandonando al sujeto religioso y se está sustituyendo por un nuevo sujeto que es el mercader, ¿no? Entonces ahí se está jugando de alguna manera el proceso civilizatorio, pero que no está, digamos, de manera explícita, sino es un proceso que pues ha llevado muchos años, ¿no?, en su gestación. Después Marx va a hablar aquí hablando regresando un poquito a la circulación de dinero, cuando está hablando, digamos, que ese motivo impulsor que es de alguna manera la reproducción del capital, va a hablar sobre esos aspectos cualitativos y también de carácter cuantitativo, que eso es la parte importante y medular del tomo que estamos viendo. Dice Marx ahí en la página 183, en el último párrafo, casi en los últimos 4 renglones, dice Marx: cambiar primero 100 libras por algodón y luego a su vez el mismo algodón por 100 libras, o sea, dando un rodeo, dinero por dinero, lo mismo por lo mismo, parece ser una operación tan carente de objetivos como absurda. Bueno, ¿por qué dice Marx que se cambia lo mismo por lo mismo? Bueno, porque no tiene sentido que tú cambies 100 libras de algodón y después, digamos, las intercambies por otras 100 libras. O sea que lo que está diciendo él es que ningún comerciante en su sano juicio va a intercambiar, digamos, si le costó las quesadillas 20 pesos, el proceso de producción 20 pesos y al final de cuentas ese costo de producción lo vende sus quesadillas en otros 20 pesos, pues en realidad no tiene sentido el acto de intercambio, porque en realidad pues lo único que está haciendo es lanzar su dinero a la circulación y regresa la misma cantidad de dinero. Dice, nadie en su sano juicio va a hacer ese acto, ¿no?, de haber vendido una mercancía con un determinado costo de producción y después venderlo al mismo. Eso sería como una insensatez, diría Marx, ¿no? Y después en la página 184, esto es muy importante, chicos, es clave este párrafo para poder comprender el capital, ¿no? Porque ya después de que analizamos el aspecto cualitativo, vamos a ver el aspecto cuantitativo.
Dice, por consiguiente, dice, ahí en la página 184, al inicio del párrafo, dice, por consiguiente, el proceso DMD no debe su contenido a ninguna diferencia cualitativa entre sus extremos, pues uno y otro son dinero. O sea, cuando tenemos la forma de circulación de MD, inicia con dinero y termina con dinero. Al final de cuentas, el inicio y el final son dinero. O sea, en términos cualitativos son lo mismo. Dice, no debe su contenido a ninguna diferencia cualitativa entre sus extremos, pues uno y otro son dinero. Dice, solamente a su diferencia cuantitativa. Es decir, los procesos circulatorios solamente tienen sentido en su aspecto meramente cuantitativo. Bueno, ¿por qué razón? Bueno, por lo siguiente, dice, a la postre se sustrae a la circulación más dinero del que en un principio se arrojó a ella. Dice, el algodón adquirido a 100 libras, por ejemplo, se revende a 100 libras más 10, o sea, en 110 libras. La forma plena de este proceso es, por ende, dice, dMd', donde D' es igual a D más incremento de D. Esto es igual a la suma de dinero adelantado inicialmente más un incremento. Entonces, esto que yo les comentaba hace rato, o sea, la señora que vende sus quesadillas, digamos, en 20 pesos, pero el costo de producción de la quesadilla, digamos, fue de 10 pesos. Entonces, esta persona, el costo de producción de las quesadillas, le cuesta 10 y lo vende en 20. Entonces, ahí dice que hay un incremento de 10 pesos, ¿sí? Que es lo que aquí Marx lo está poniendo en libras, pero bueno, da igual. Al final de cuentas, esos 10 es un incremento de valor, que eso es la parte que quiero resaltar, o que también Marx quiere resaltar. Por eso dice que la forma plena de este proceso es, por ende, dm D', donde D' es igual a D más incremento de D. Dice, esto es igual a la suma de dinero adelantada inicialmente más un incremento. Dice, a dicho incremento o al excedente por encima del valor originario lo denomino yo plusvalor. Dice, el valor adelantado originariamente no solo pues se conserva en la circulación, sino que en ella modifica su magnitud de valor, adiciona un plusvalor o se valoriza. Y este movimiento lo transforma en capital. Entonces, fíjense cómo lo que está diciendo Marx es la transición del proceso de circulación. Entonces dice él, aquí para que se entienda, señala él que en este proceso teníamos el dinero, mercancía, dinero, y teníamos el dinero, mercancía, dinero incrementado. Entonces dice que D' es igual a D más incremento de D. Bueno, ¿por qué? Porque él estaba hablando que D es D, que son 100 libras, más 10, que es, digamos, el incremento. Este es D y este es el incremento de D, y esto es igual a 110 libras, ¿sí? Entonces él dice que aquí hay un incremento, que el costo de producción fue de 100, pero lo está vendiendo en 110, pero ese incremento, dice Marx, es lo que él llama plusvalor, o también se llama plusvalía, que es un valor adicional, el que se vende, digamos, en el producto final. Pero la pregunta es, ¿de dónde salió ese valor? O sea, ¿por qué es que 100 lo vendemos en 110? O sea, ¿de dónde vino ese incremento? ¿Quién le dio o cuál es el origen de ese incremento? Bueno, dice Marx que a ese incremento solamente va a decir que se le llama plusvalor. Es decir, el capitalista cree, o el mercader cree, que el dinero está realizando todo este proceso de incremento del valor. Es decir, que una persona cuando invierte, digamos, 100 pesos, y de esos 100 pesos le resulta un excedente de 110, a eso él le llama ganancia. Esto es lo que se llama ganancia, ¿sí? Pero Marx no le llama ganancia, le llama plusvalor, porque dice es un excedente. Entonces, aquí va a haber una discusión con la teoría económica, porque la teoría económica dice, los capitalistas dicen que esa es su ganancia, que ellos invirtieron su dinero y que de ese dinero ellos sacaron un excedente que es producto de su inversión del dinero, y por eso ellos le llaman aquí, le llaman ganancia, porque proviene del capital o proviene del dinero adelantado o del dinero invertido,
¿sí? Pero en el caso de de la propuesta de Marx, o digamos la defensa de Marx, es que esto no proviene de la ganancia, sino proviene del plusvalor. Es decir, que este incremento de valor, que eso es lo que va a demostrar más adelante, proviene del trabajo o de la explotación del trabajador, no proviene del dinero. Y es algo, digamos, muy lógico lo que está diciendo Marx, porque en realidad el que está incrementando el valor del objeto producido es el trabajador, es el que le está adicionando valor. Es decir, no es el dinero el que hace que se incremente el valor, sino es el trabajo lo que incrementa el valor de las cosas. O sea, cuando decimos trabajo, acuérdense que estamos diciendo que es el esfuerzo, el desgaste de músculos, de nervio, de cerebro, de ojo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces lo que estamos diciendo es que cuando el trabajador transforma la naturaleza en mercancías, lo que está dejando este trabajador en las mercancías, pues es su vida, nada más que su vida materializada, objetivizada, concretizada en un objeto. Y por eso es que ese objeto tiene valor, ¿sí? Nada más que aquí, entonces hay una discusión porque los capitalistas dicen que ese dinero o esa ganancia le pertenece al capitalista porque él invirtió su capital, y dice Marx, no le pertenece al capitalista, le pertenece al trabajador, porque él es el que realmente transformó el objeto o la naturaleza para poder incrementar el valor. ¿Sale? Esa es la parte más importante, y por eso es que ese excedente le llama Marx plusvalor. Eso es, yo creo, de lo más relevante, chicos, de esta aportación de Marx. Pero vamos a ver por qué Marx lo refiere de esa manera, ¿sí? Vamos a la página 185. Dice Marx: la reiteración o renovación del acto de vender para comprar encuentra su medida y su meta, dice, como ese proceso mismo en un objeto final ubicado fuera de dice, el consumo, la satisfacción de determinadas necesidades, dice, por el contrario, en la compra para la venta, el principio y el fin son la misma cosa, dinero, valor de cambio, y ya por eso mismo el proceso resulta carente de término. Es verdad que D se ha transformado en D más incremento de D, 100 libras en 100 libras más 10, pero desde el punto de vista puramente cualitativo, 100 libras son lo mismo que 110 libras son lo mismo que 100 libras, o sea, dinero. O sea, ese aspecto dice más, bueno, es dinero al final de cuentas, ¿no? Ese es el aspecto que es importante, pero ahorita no va a enfocar a ese término, sino quiere enfocar su aspecto cuantitativo, pero después dice, y consideradas cuantitativamente, dice, 110 libras son una suma limitada de valor como 100 libras. Dice, si se gastaran las 110 libras como dinero, dejarían de desempeñar su papel y cesarían de ser capital. Otra vez, dice, desde el punto de vista cuantitativo o consideradas cuantitativamente, 110 libras son una suma limitada de valor como 100 libras. Dice, si se gastaran las 110 libras como dinero, dejarían de desempeñar su papel y cesarían de ser capital. Ojo, esta es la parte más importante porque es el concepto de capital de Marx. Fíjense, chicos, lo que está diciendo aquí Marx. Dice Marx que si un capitalista invierte sus 100 libras en un determinado objeto y de esas 100 libras obtiene 110, y esos 10 de excedente o de ganancia o de plusvalor, como le quieran llamar, se los gasta, dicen, ya no es capital, ¿sí? Esa es la parte que quiere resaltar Marx. Dice, fíjense lo que va a decir después, dice, sustraídas a la circulación se petrificarían bajo la forma de tesoro y no rendirían ni un solo centavo por más que estuviesen guardadas hasta el día del juicio final, ¿sí? Dice, si se trata por consiguiente de valorizar el valor, existe la misma necesidad de valorizar 110 libras que 100, ya que ambas sumas son expresiones limitadas del valor de cambio y por tanto una y otra tienen la misma vocación de aproximarse mediante un incremento cuantitativo a la riqueza absoluta. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Marx? Que para que sea capital es que el capitalista no se debe de gastar esos 10 pesos de excedente o de ganancia, sino los debe de reinvertir.
Y entonces esa reinversión le va a traer como consecuencia, digamos que tiene 100, invierte 100 y obtiene 110, pero después esos 110 los vuelve a invertir y obtiene 120. Y después esos 120 los reinvierte y le da 150 y después esos 150 en 200. Bueno, el reinvertirlos constantemente o sucesivamente, a eso le llama Marx capital, ¿sí? Que es muy distinto al capital que se tiene, digamos, en las empresas de carácter, como stock, como volumen, stock de capital fijo, etcétera, etcétera. Aquí Marx le está llamando capital a una ganancia creciente y ascendente, y que deja de ser capital cuando se lo gastan o lo atesoran. Entonces dice, entonces ya no es capital, es atesoramiento, que es lo que veíamos la clase pasada. Atesoramiento es cuando el atesorador solamente ahí tiene su dinero, digamos, debajo del colchón y no lo invierte. Pero ya es capitalista cuando invierte el dinero, la circulación. Vamos a ver cómo lo señala Marx en la siguiente página. Dice en la 186, muy importante, chicos, esto. Dice, dice, el término de cada ciclo, 186, primer párrafo. Dice, el término de cada ciclo singular en el que se efectúa la compra para la venta configura de suyo, por consiguiente, el comienzo de un nuevo ciclo. La circulación mercantil simple, vender para comprar, sirve en calidad de medio a un fin último, dice, ubicado al margen de la circulación, la apropiación de valores de uso, la satisfacción de necesidades. Dice, la circulación de dinero como capital es, por el contrario, un fin en sí mismo, pues la valorización del valor existe únicamente en el marco, dice, de ese movimiento renovado sin cesar. El movimiento del capital, por ende, es carente de medida. Dice, en su condición de vehículo consciente de ese movimiento, el poseedor de dinero se transforma en capitalista. Su persona, o más precisamente su bolsillo, es el punto de partida y de retorno del dinero. El contenido objetivo de esa circulación, la valorización del valor, es su fin subjetivo, y sólo en la medida en que la creciente apropiación de la riqueza abstracta es el único motivo impulsor de sus operaciones, funciona él como capitalista o como capital personificado, dotado de conciencia y voluntad. Dice, nunca pues debe considerarse el valor de uso como fin directo del capitalista. Al capitalista no le interesan los valores de uso, le interesa el valor de cambio, le interesa el dinero, no le interesan las mercancías. Las mercancías solamente las tiene porque su finalidad es el dinero. Dice, tampoco la ganancia aislada, sino el movimiento infatigable de la obtención de ganancias. Ojo, la finalidad del capitalista es la obtención de ganancias, pero dice es el movimiento infatigable de la obtención de ganancias. ¿Por qué? Porque acuérdense que habíamos dicho que el deseo de ganancias es ilimitado por naturaleza, que eso es lo que decía Marx, ¿no? Entonces lo que está diciendo aquí Marx es que el capitalista tiene un deseo apasionado por, digamos, invertir sus capitales y obtener una y otra vez más ganancias. Dice, este afán absoluto de enriquecimiento, esta apasionada cacería en pos del valor de cambio, dice, es como una capitalista y atesorador. Dice, pero mientras el atesorador no es más que el capitalista insensato, el capitalista es el atesorador racional. Dice, la incesante ampliación del valor a la que el atesorador persigue cuando procura salvar de la circulación al dinero, la alcanza el capitalista, dice, más sagaz, lanzándolo a la circulación una y otra vez. Entonces fíjense cómo es que Marx dice que la finalidad del capitalista no es el valor de uso, chicos, sino el valor de cambio. Esa es la finalidad del capitalista. Y no es la obtención de ganancia, dice, sino ese afán absoluto de enriquecimiento, dice, esa apasionada cacería en pos del valor de cambio. Dice, entonces ahí hace Marx una distinción entre lo que es el atesorador insensato y el atesorador racional, que esto es muy importante también para que se entienda qué es lo que da a entender Marx con eso. ¿Por qué le llama Marx atesorador insensato? Bueno, lo que pasa es que esta palabra insensato, una persona insensata es una persona que no tiene buen juicio. Entonces, digámoslo así, que
una persona que muestra un buen juicio es una persona que, digamos, que se comporta, digamos, de manera racional, dependiendo de las circunstancias, o sea, que su comportamiento, digamos, es de manera prudente. Yo les pongo el ejemplo, en el caso de un niño que va a a un velorio y que está jugando, pues el niño se comporta de manera insensata. Bueno, ¿por qué razón? Porque obviamente los velatorios no son para jugar. Entonces por eso es que su comportamiento de él es un comportamiento insensato, poco prudente, ¿no? Entonces, por eso lo regañan los papás y le dicen que se esté quieto, que ese lugar no es para, digamos, para jugar, ¿no? Entonces, por eso es que el niño, pues, tiene un comportamiento insensato. Entonces, ¿por qué Marx le llama insensato al atesorador, en este caso al capitalista, ¿no? Le llama al atesorador insensato porque dice que él, o sea, al final, ¿cuál es la finalidad del atesoramiento? Bueno, la finalidad del atesoramiento, pues, es enriquecerse, ¿sí? Pero dice Marx que este atesorador es insensato, pues, porque no sabe, digamos, no sabe su chamba. O sea, si su finalidad es enriquecerse, se enriquece mucho más invirtiendo sus capitales que manteniéndolos debajo del colchón. Eso es lo que le está diciendo Marx. Insensato quiere decir, digamos, tonto, imprudente, una persona que no sabe qué hacer con su dinero, ¿sí? Y entonces por esa razón les llama Marx al atesoramiento le llama que son personas insensatas. Al atesorador es como el Smigel que aparece ahí en El Señor de los Anillos, alguien que nada más atesora su dinero y que tiene una actitud pasiva ante su dinero, no lo quiere invertir, no solamente lo quiere ahí tener y adorarlo y etcétera, etcétera, como digamos de manera pasiva, él solamente siente placer por atesorar dinero. Pero dice que el capitalista no, él le llama a él, al capitalista el atesorador racional. ¿Por qué le llama atesorador racional? Porque el capitalista es más astuto, él sí sabe su negocio, digámoslo así. Entonces, como sí sabe su negocio, pues él lanza su dinero a la circulación. Entonces lo lanza a la circulación una y otra vez, dice, hasta alcanzar, digamos, ese objetivo que él tiene, que es el valor de cambio. Entonces, ¿por qué lo lanza una y otra vez? Porque al final de cuentas, el capitalista sí se quiere enriquecer y él sabe cómo enriquecerse, ¿no? Entonces lo que él está diciendo aquí Marx, que el capitalista se porta de manera más, no es que sea racional en el sentido de que sea una persona que piensa bien, sino dice Marx que de los dos, del atesorador, en este caso del atesorador insensato, refiriéndose al rey que nada más atesoraba su dinero, y en este caso al mercader que también tiene dinero, pero él sí lo lanza a la circulación. Dice que esta persona, en este caso el mercader, tiene mucho más sensatez en el negocio de hacer dinero. ¿Por qué lo lanza a la circulación? Vamos, pues lo invierte una y otra vez, porque el objetivo del mercader es alcanzar la riqueza absoluta. Eso es lo que dice Marx, ¿no? Entonces, al final de cuentas, Marx lo que está diciendo aquí es de que este comportamiento, digamos, el de lanzar su dinero a la circulación para enriquecerse, es una actitud mucho más astuta. Y astuto quiere decir no en el sentido una persona que es hábil para hacer determinados negocios. No tiene que ver con la inteligencia humana, que tiene que ver con una virtud más humana, sino con una inteligencia, digamos en este caso para la maldad, ¿no? Para poder producir dinero. Al final de cuentas lo que está operando ahí es la codicia, ¿no? Del capitalista, que es su deseo principal, es enriquecerse, es amante del dinero, y entonces en ese sentido se distingue del atesorador, porque el atesorador también ama el dinero, pero él tiene una actitud pasiva frente a la riqueza y el capitalista tiene una actitud activa frente a la riqueza. Bueno, allí hay una nota al pie de página de Aristóteles en la página 186. Dice, en la página 186 dice Marx citando a Aristóteles. Dice, Aristóteles contrapone la economía a la crematística. Dice, su punto de partida lo constituye la primera, en la medida en que el arte de adquirir se circunscribe a la obtención de los bienes necesarios para la vida, ¿no? O útiles para la familia o el Estado.
¿no? O sea, se está refiriendo a la economía. El estudio de la economía es cuando las personas obtienen los bienes necesarios para la vida. A eso se dedica la economía, ¿no? Pero ahí hace una distinción de lo que es la crematística. Dice, la verdadera riqueza se compone de tales valores de uso, ya que no es ilimitada la medida de este tipo de propiedad suficiente para una vida buena, ¿no? Dice, existe sin embargo otro tipo de arte de adquirir al que preferentemente y con razón se denomina crematística. Dice, a causa de la cual la riqueza y la propiedad no parecen reconocer límites. Bueno, la crematística, digamos que sería como una rama de la economía que se dedica a estudiar las causas de la riqueza y la propiedad que no tienen límites, ¿no? Que sería, para que ustedes lo comprendan, que esa área del conocimiento sería la micro y la macro. Sería, digamos, estas áreas del conocimiento que solamente se dedican a estudiar la riqueza y la apropiación de riqueza, ¿no? Que no tienen límites. Bueno, esa es la forma de economía que está criticando Marx. Dice, el comercio de mercancías, dice, a ver, déjenme ver, el comercio de mercancías, dice, no solo es privativo de por sí de la crematística, pues aquí el intercambio solo concierne a lo necesario para ellos mismos. Dice, por eso expone más adelante la forma originaria del comercio, era el trueque, dice, pero con su expansión surgió necesariamente el dinero. Dice, al inventarse el dinero, el trueque hubo de desarrollarse necesariamente hasta llegar a ser, dice, el comercio de mercancías, y en contradicción con su tendencia originaria, se convirtió en la crematística, en el arte de hacer dinero. O sea, digamos como un área del conocimiento de la ciencia económica, ¿no? Dice, la crematística solo se distingue de la economía en que para ella la circulación es la fuente de la riqueza, que eso es lo que defiende la economía neoclásica y clásica también, ¿no? Que dice que ellos creen que la riqueza se origina nada más del mero intercambio, ¿no? Dice, y parece girar en forma de dinero, dice, porque el dinero es el principio y el fin de este tipo de intercambio. Dice, de ahí que también la riqueza que la crematística trata de alcanzar sea ilimitada. Dice, así como es ilimitado en su afán todo arte cuyo objetivo no es considerado medio, sino como fin último, pues siempre procura aproximarse más a ella, mientras que las artes que solo persiguen medios para un fin no carecen de límites, porque su propio fin se los traza. Dice, tampoco existe para dicha crematística ninguna traba que se oponga a su objetivo, dice, pues su objetivo es el enriquecimiento absoluto. La economía es la que tiene un límite, dice, no la crematística. La primera tiene por objeto algo que difiere del dinero mismo y la otra persigue el aumento de este dinero. Dice, la confusión entre ambas formas que se sobreponen recíprocamente induce a algunos a considerar que el objetivo último de la economía es la conservación y el aumento de dinero hasta el infinito, ¿no? Entonces aquí lo que está diciendo Marx está criticando porque todavía en Grecia, en el tiempo de Aristóteles distinguió que había una área de la economía que se dedicaba únicamente a la satisfacción de necesidades, y surge la crematística como un área que se dedica nada más al crecimiento y el aumento de la riqueza y la propiedad, que esa es una área que se estudia nada más. Entonces, al final de cuentas, lo que Marx está diciendo aquí es que al final de cuentas es que hay una diferencia entre el avaricioso y el codicioso, ¿sí? Y bueno, de hecho hay una diferencia entre el egoísta vulgar, el avaricioso. Vamos a ponerlo aquí. Este es el egoísta, el avaricioso, y este es el codicioso. Entonces, lo que Marx está tratando de explicar aquí es que la sociedad capitalista, que es una sociedad que, bueno, de los que tienen capital, de que existen muchos capitales, es que al final de cuentas este egoísmo lo dejaron crecer, se fue desarrollando, se convirtió en avaricia, y la avaricia se convirtió en la codicia, y ahora la sociedad moderna es una sociedad codiciosa. Es decir, que ya prácticamente esta sociedad lo que anhela es la obtención de ganancias por cualquier medio.
y que existen muchos capitales y existe mucha gente rica, mucha gente que tiene capitales, que tiene mucha riqueza, que antes no podían. ¿Por qué razón? Porque acuérdense que antes el único que se podía enriquecer era el rey, porque por obra divina el rey era el representante de Dios en la tierra y era el único que podía enriquecerse. Por eso es que él le llama un atesorador insensato. El capitalista no. Aquí ya en la sociedad capitalista cualquiera se puede enriquecer. A ver, aquí algo muy importante es que no es que la codicia haya surgido en la sociedad capitalista. La codicia siempre ha existido. Siempre ha existido la codicia. Pero lo que sucedió es que en la sociedad moderna, digamos, la codicia se extendió o se propagó por todas las naciones y que ahora, ya lo vemos normal porque ven a los empresarios, ven a los mercaderes, a los banqueros y ustedes piensan que esa sociedad es normal, pero no es normal. Devino en eso. Pero la sociedad antes era completamente distinta porque antes los que gobernaban, digamos, los que gobernaban a los pueblos, pues en este caso, pues eran los sacerdotes, era el rey que era el representante de Dios en la tierra, era la sociedad de sacerdotes lo que gobernaba, pero vino a ser sustituida por una sociedad de mercaderes, que esa es, digamos, la parte más importante, más interesante, que la sociedad capitalista vino a suplir a la sociedad, la sociedad de mercaderes vino a suplir a la sociedad de sacerdotes, y ahora al que se sigue, digamos, al que se pone como ejemplo a seguir es al mercadero, al capitalista, ¿sí? Entonces, también una analogía para que ustedes me entiendan qué sucedió, es que acuérdense que ahorita con este rollo del coronavirus, es que dicen que ese coronavirus surgió en una ciudad china que se llama Wuhan. Yuan o Wuhan, no sé cómo se diga, pero surgió en un territorio en China, en una ciudad, y de ahí se propagó, digamos, para todo el mundo, y que ahorita pues todo el mundo está padeciendo, digamos, la pandemia, pero esa es una analogía muy interesante porque la codicia surgió así, surgió en Europa, digamos, bueno, en los pueblos ya lo tenían, ahí estaba, digamos, una célula, un virus, y después ya en la sociedad europea se extendió para todos los países y ahora parece que todas las sociedades del mundo son codiciosas, todos tienen capitales, todos tienen riqueza, y ahora la finalidad de la vida pues es acumular riqueza. Por eso Marx ahí en la página 187 se lanza contra los capitalistas. Fíjense lo que dice en la nota número 9. Desde la 8 dice: para el mercader casi no cuenta el lucro efectuado, sino que mira siempre el lucro futuro. Y después en la siguiente, en la 9 dice: la pasión inextinguible por la ganancia, dice, la maldita hambre de oro será siempre lo que guíe a los capitalistas, ¿no? Citando a McCulloch. Dice: naturalmente el comprender esto no impide que el mismo McCulloch y consortes, sumidos en las perplejidades teóricas, por ejemplo, cuando analizan la sobreproducción, transmuten al mismo capitalista en un buen ciudadano, al que no le interesa el valor de uso y que incluso exhibe un hambre de lobo por botas, sombreros, huevos, telas estampadas y otras clases familiarizadas de valores de uso, ¿sí? Entonces, fíjense lo que dice Marx, por eso cita a McCulloch, dice, la pasión inextinguible por la ganancia, esa maldita hambre de oro, que es lo que va a caracterizar a la sociedad capitalista. Dice, esa maldita hambre por enriquecerse es la que domina en la sociedad capitalista. Por eso más le llama la sociedad del capital, ¿no? Entonces, al final de cuentas, y esto es muy importante, chicos, es que más adelante, cuando ustedes lean a Adam Smith y todo esto, van a ver cómo es que Adam Smith es uno de los precursores del sistema liberal o del sistema capitalista, porque él dice que codiciar no es algo malo, que es algo bueno, porque trae efectos positivos en la sociedad. Y Marx lo que está diciendo aquí es algo muy importante, porque está diciendo lo contrario de lo que está diciendo Adam Smith. Dice
dice Marx que la codicia es directamente destructora de la naturaleza y de la sociedad, ¿sí? De la sociedad humana. Y les puedo decir, chicos, que esto que está pasando en China, la guerra entre China y Estados Unidos por el control del mundo, por el control de la riqueza mundial, pues es una guerra en la que introducen un virus para que haya una depresión mundial y las grandes corporaciones se apropien de los pequeños capitales. Y ahorita van a ver que al terminar la pandemia van a salir las empresas más o los capitales más grandes se van a comer a los capitales chiquitos. Y la idea de todo esto es obviamente derrotar a China económicamente. Entonces este fenómeno está perfectamente explicado por esta sociedad del capital, ¿no? De la que Marx está mencionando aquí el libro. Bueno, por último, chicos, para terminar esta sesión, vamos a ver algo también muy importante que a mí me gustaría que también lo vieran, por efectos de la circunstancia y de que el pizarrón es muy chiquito, me hubiera gustado tener el pizarrón de ahí de la escuela para poderles explicar más ampliamente esta situación, pero ahí en la página 88 también es un punto clave. Dice Marx, vamos a leer el texto, fíjense lo que dice Marx: las formas autónomas, dice, las formas dinerarias que adopta el valor de las mercancías en la circulación simple, se reducen a mediar el intercambio mercantil y desaparecen en el resultado final del movimiento. Dice, en cambio, la circulación DMD funcionan ambos, dice, la mercancía y el dinero, solo como diferentes modos de existencia del valor mismo. El dinero como su modo general de existencia, la mercancía como su modo de existencia particular o, por así decirlo, solo disfrazado. Dice, el valor pasa constantemente de una forma a la otra, sin perderse en ese movimiento, convirtiéndose así en un sujeto automático. Si fijamos las formas particulares de manifestación adoptadas alternativamente en su ciclo vital por el valor que se valoriza, llegaremos a las siguientes afirmaciones. El capital es dinero, dice, y el capital es mercancía. Dice, pero en realidad el valor se convierte aquí en el sujeto de un proceso en el cual, cambiando continuamente las formas de dinero y mercancías, modifica su propia magnitud en cuanto a plusvalor, se desprende de sí mismo como valor originario y se autovaloriza. El movimiento en el que agrega plusvalor es en efecto su propio movimiento y su valorización, por tanto, autovalorización. Ha obtenido la cualidad oculta de agregar valor porque es valor. Dice, pare crías vivientes o cuando menos pone huevos de oro. Entonces, fíjense, todo este proceso que estaba planteando aquí Marx. Déjenme borrar para poder poner el esquema. Ok. Bien, chicos, entonces vean esta situación que está planteando aquí Marx, muy importante. Entonces, fíjense lo que habíamos visto, chicos. Vimos todas las formas, fíjense, se los voy a poner aquí más chiquitito. Vimos la forma mercancía. Vimos la forma mercancía. Y después de la forma mercancía, vimos, acuérdense también, lo que era la forma singular de valor, ¿sí? Y de esta forma singular, acuérdense que surgieron dos. Bueno, de la forma mercancía surgió el valor de uso y de aquí también surgió el valor de cambio. Y después de la forma singular de valor surgió la forma relativa de valor y surgió la forma equivalente. Después de esta forma relativa y la forma equivalente, surgió la forma desplegada de valor, ¿sí? Y después vimos la forma general de valor, y después de la forma general de valor vimos la forma de dinero.
Y después de la forma de dinero vimos la forma de intercambio. Y después de la forma de intercambio vimos la forma precio. Y después de la forma precio vimos la forma de circulación mercantil simple. Y después vimos la forma de circulación dineraria. Y por último vimos la forma capital, que son todas las formas. Entonces, de la forma mercancía hablamos del gusano, y de la forma capital hablamos de la mariposa en la que se convirtió el gusano. Entonces, ya la mariposa es, digamos, como la expresión más desarrollada de lo que es la mercancía. Pero aquí hay algo que quiero llamarles la atención. Dice Marx, ahí hablando del texto del que estamos hablando en la página 188, dice que en cambio la circulación de MD funciona en ambos, dice la mercancía y el dinero, solo como diferentes modos de existencia del valor mismo. Entonces acuérdense que cuando vimos la forma singular de valor, vimos una situación, ¿se acuerdan que vimos 20 varitas de lienzo? Varitas de lienzo igual a una chaqueta, que eso es lo que veíamos. Pero cuando vimos que en estas formas había, digamos, dos trabajos concretos y que en el fondo del intercambio había algo que se llamaba trabajo abstracto, ¿sí? Y que el trabajo abstracto era lo que producía el valor de las mercancías. Pero acuérdense que cuando vimos el concepto de ciencia en Marx, vimos que cuando las personas intercambian las cosas, nada más ellos ven que son dos cosas diferentes. 20 varitas de lienzo igual a una chaqueta, que son dos cosas diferentes, pero en el fondo es dinero, ¿no? Trabajo abstracto, ¿no? Lo que dice Marx es que el valor es trabajo abstracto, o que más bien el trabajo abstracto es lo que causa el valor. Y entonces, que al final de cuentas lo que dice Marx, que lo veíamos en clase también, que en este caso, que cuando una persona, por ejemplo, compra tamales y el tamalero cambia sus tamales por dinero y nosotros cambiamos dinero por tamales, dice Marx, al final de cuentas es lo mismo, ¿no? Aunque el tamalero vea que es dinero una cosa y los tamales son una cosa distinta o sensorialmente distinta, dice Marx que en el fondo es trabajo, que es trabajo abstracto lo que se está intercambiando. Se está intercambiando dinero, que es trabajo abstracto, y él está intercambiando su trabajo abstracto en tamales. Y que al final de cuentas, aunque visiblemente veamos cosas distintas, son lo mismo porque son dinero. Y entonces aquí Marx está diciendo algo muy importante, chicos, que la forma mercancía, en este caso el trabajo abstracto, es dinero, en este caso que la forma dinero que habíamos visto, que la mercancía, el dinero y el capital, muy importante, la mercancía, la forma dinero y la forma capital son lo mismo, ¿sí? O sea que al final el dinero es trabajo abstracto y el capital es trabajo abstracto. Eso es lo que está diciendo Marx. Dice, en cambio, dice la mercancía y el dinero solo como diferentes modos de existencia del valor, porque el dinero es el valor, otro modo de existencia del valor, y el capital es valor, pero es otro modo de existencia del valor. Y al final la mercancía también tiene valor, ¿sí? Pero todos, la mercancía, la forma mercancía, la forma dinero y la forma capital son lo mismo porque en realidad es trabajo abstracto. El capital es valioso porque es trabajo abstracto. El dinero es valioso porque es trabajo abstracto y la mercancía es valiosa porque es trabajo abstracto. Por eso Marx dice, más adelante se llega a las siguientes afirmaciones. Dice, el capital es dinero y el capital es mercancía, ¿sí? O sea, que el capital es dinero al final de cuentas y la mercancía es dinero y el dinero es mercancía. O sea, y dice aquí, esto es lo más importante, dice, pero en realidad el valor, o sea, el valor como tal, el valor abstracto, dice, se convierte aquí en un sujeto de un proceso en el cual, dice, cambiando las formas de dinero y mercancía, modifica su propia magnitud. O sea que el capital, para que ustedes entiendan, el capital transforma la mercancía
en dinero para que crezca el capital, pero el capital también transforma el dinero en mercancía. Es decir, que el capital convierte la mercancía en dinero para acrecentarse y el capital convierte el dinero en mercancía para acrecentarse. Entonces dice que se convierte en un sujeto automático en donde se autovaloriza el valor. Entonces, a ver, aquí les pongo una analogía, chicos, para que me entiendan. Si ustedes han visto esta caricatura que se llama Dragon Ball Z, que al final cuando Goku lucha con Cell, o con Majin Buu, y los termina absorbiendo, es decir, que el capital cada vez que transforma el dinero en mercancía se vuelve cada vez más fuerte. Este es un capital 2 o un capital 3. Es decir, que los capitales entre más grandes sean, van a transformar una gran masa de mercancías en dinero, o ese gran capital va a transformar una gran masa de dinero en mercancías. Intercambiando la forma del dinero y de mercancía van incrementándose los capitales, o sea, los capitales se van haciendo más grandes y más grandes, hasta grandes capitales, chicos. Son grandes capitales. No es lo mismo hablar de Telmex que hablar de AT&T, porque el capital de Telmex es un capital más chiquito que el capital de AT&T. O sea, el capital de AT&T es un gran capital. Entonces esos grandes capitales lo que hacen es absorber los capitales pequeños y se van a volver más grandes, y entonces van a transformar más cantidad de mercancías en dinero y más cantidad de dinero en mercancías. Entonces dice Marx, esto se convierte en un proceso automático. ¿Por qué razón? Se autovaloriza porque al final de cuentas se independiza de la voluntad humana, y entonces pareciera que antes el humano tenía control sobre el dinero, pero ya después resultó que el dinero tiene control sobre el ser humano. Es como una droga, ¿no? Que el que la consume al principio piensa que tiene control sobre la droga, pero al final la droga toma control sobre el sujeto. Entonces, esta es, digamos, que la parte más importante. Cuando los capitales se vuelven más grandes, ya el ser humano ya no tiene control sobre ellos, y ya son los que, los seres humanos se vuelven instrumentos del capital, así como si el capital fuera un ídolo, ¿no? Y ya para terminar, en la página 189 va a decir Marx aquí algo muy interesante. Dice, a la mitad del párrafo 2 dice: como valor originario se distingue de sí mismo como plusvalor, dice, tal como Dios Padre se distingue del Hijo, y aunque ambos son, dice, de una misma edad y en realidad constituyen una sola persona, puesto que solo en virtud del plusvalor de 10 libras, las 100 libras adelantadas se transmutan en capital, así que esto se efectúa, así que el Hijo se es engendrado a través del Padre y se desvanece de nuevo sus diferencias y ambos son uno. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Marx? Que aunque el capital aparezca como algo independiente del dinero y de lo que es el trabajo y la mercancía, al final son lo mismo. O sea, al final todo es lo mismo. El capital, el dinero, las mercancías y el trabajo son diferentes formas de manifestación de lo mismo. Y eso es lo que hace el capital algo muy complicado, ¿no? O sea, que uno llegue a afirmar que todas estas cosas que son distintas son lo mismo, pues es para volver sacarle los pelos de punta a alguien, ¿no? Entonces, cuando hace la analogía de Jesucristo, el Espíritu Santo y Dios, que acuérdense que Jesucristo también cuando estuvo en el templo decía él que él y su Padre son uno en el mismo, no refiriéndose a que él es Dios, sino refiriéndose a que él tiene el Espíritu de Dios. Por eso es que lo mataron, porque ellos pensaban que estaba cometiendo blasfemia, pero en realidad Jesucristo pues tenía el Espíritu de Dios. Y por esa razón es de que, según las escrituras, eso estaba escrito y lo tenían que matar para que nosotros pudiéramos ser salvados. Bueno, esa analogía que introduce Marx es pertinente para poder explicar que así como no hay distinción entre el Espíritu Santo, Dios y Jesucristo, porque todos son un espíritu, son la misma sustancia. El capital, el dinero y la mercancía tienen la misma sustancia, que es trabajo abstracto, o que es, en pocas palabras, el origen del valor. Acuérdense que lo habíamos visto en el capítulo 1. La condición del valor es trabajo y la naturaleza, que es la mercancía, el dinero y el capital
en el fondo son trabajo y naturaleza. Ese es prácticamente eso, que cuando más crece el capital, más destrucción hay de la naturaleza. Eso es lo que hay que tener en cuenta. Y ya por último dice Marx en la página 189, dice: el valor pues se vuelve valor en proceso, dinero en proceso y en ese carácter capital. Proviene de la circulación, retorna a ella, se conserva y multiplica en ella, regresa en ella acrecentado y reanuda una y otra vez siempre el mismo ciclo. D prima, dinero que incuba dinero, dice, resta la definición del capital en boca de los primeros intérpretes, los mercantilistas, ¿no? Que eso es lo que dice Marx. Dice en la página 190, para concluir esta sesión, dice: en realidad pues dm', tal como se presenta directamente en la esfera de la circulación, es la forma general, la fórmula general del capital, ¿sí? Entonces, espero que esta explicación les ayude un poquito a comprender un poquito, bueno, a comprender un poco más el texto que les di, las preguntas. Ya más adelante les vamos a hacer una plática así por Zoom, para que podamos dialogar un poquito acerca del capital. Bueno, chicos, me dio gusto platicar con ustedes. Cuídense mucho para que podamos vernos. No salgan, protéjanse de la boca, pónganse un cubrebocas, lávense las manos constantemente, cuiden a sus familiares para que podamos estar todos bien. Les mando un saludo y bueno, estamos en contacto nuevamente.